Problema 723. Determina el esfuerzo cortante máximo que actúa sobre la sección AA del puntal en voladizo. Bueno, entonces vamos a determinar las reacciones en el apoyo. Este está empotrado, esta viga se encuentra empotrada, por tanto, vamos a calcular las reacciones que hay acá. Un empotramiento genera una reacción de dos componentes de fuerza, ¿sí? Una horizontal, otra vertical, que vamos a llamar A sub y A sub X, y también genera un momento flector, una reacción de momento. Entonces, ya con esto podemos aplicar ecuaciones de equilibrio. Vamos a iniciar con una sumatoria de fuerzas en X igual a 0, y observamos que no hay ninguna carga externa en X que excite el sistema, por tanto A sub X vale 0. Vamos ahora con una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, donde tenemos la reacción A sub Y, la componente de la reacción A sub Y, menos 2 kilonewtons, que están acá, menos 4 kilonewtons, que también van hacia abajo. De esta ecuación podemos despejar el valor de A sub Y, que es igual a 6 kilonewtons. Y nos queda faltando la sumatoria de momentos. Esta sumatoria de momentos la podemos realizar en el empotramiento. Sumatoria de momentos en el empotramiento, y a momentos positivos aquellos que tengan una tendencia de giro antihorario igual a 0 porque se encuentra en equilibrio. Y a ver, ¿quién genera momentos alrededor del empotramiento? Pues obviamente el momento interno. Ya que estamos haciendo una suma de momentos, hay que tener en cuenta el momento, la reacción del momento, no el momento interno, eso sale de los diagramas, sino la reacción del momento. Listo, que es esta de acá. Ahora el momento que genera la fuerza de 2 kilonewtons. El radio es de 500 milímetros por la fuerza, que son 2 kilonewtons. Y como la tendencia de giro, voy con el radio que va hacia la derecha y luego la fuerza que va hacia abajo. Esto tiene una tendencia de giro horaria, por tanto un momento negativo. Y ahora la fuerza de 4 kilonewtons genera un momento que se puede determinar con este radio, donde el radio vale 800 milímetros por la fuerza, que son 4 kilonewtons, con una tendencia de giro negativa también. Entonces de acá puedo despejar el valor de la reacción del momento, y esto es igual a 500 por 2 más 800 por 4. Esto nos da 4200 kilonewton milímetro. Ya con esto puedo dibujar mis diagramas de fuerza cortante y momento flector. Entonces vamos a trazar unos diagramas. Para ello vamos a dibujar unas líneas guías al inicio y al final de la viga. Vamos a dibujar también una línea por donde está el corte AA, que es donde nos piden analizar, y por donde está la fuerza de 2 kilonewtons. Trazamos una línea horizontal que me va a indicar los valores 0 del diagrama de fuerzas cortantes en Y, y aquí al inicio de la viga voy a encontrarme una fuerza cortante que es A sub Y. A sub Y vale 6, entonces subimos 6 kilonewtons. Esos 6 se mantienen, no hay ninguna carga externa sobre la viga, hasta encontrar la fuerza de 2 kilonewtons que va hacia abajo. Entonces llego hasta 4 kilonewtons. Continúo, dejo esos 4 kilonewtons constantes hasta el final de la viga, hasta el extremo libre de la viga, donde encuentro una fuerza de 4 kilonewtons hacia abajo. Y mi diagrama de fuerzas cortantes inicia en 0 y termina en 0, que es lo que buscamos, ¿no? Podemos ahora dibujar el diagrama de momentos flectores, por si alguien nos pregunta por él. Entonces, para ese diagrama de momentos flectores necesito calcular esta área.
esta área tiene una base que son 500 y una altura que es 6. Entonces, 6 por 500 son 3000 kilonewton milímetro. Y esta otra área de acá, tiene una base de 300 y una altura de 4. Entonces, esto nos da 1200. Observe que ambas áreas son positivas. Voy a trazar entonces una línea horizontal, otra línea horizontal debajo del diagrama de fuerzas cortantes, donde me va a indicar los valores cero de los momentos flectores en Z. En el empotramiento va a haber un momento con una tendencia de giro antihorario. Eso quiere decir que el momento aquí baja, el valor de la reacción del momento, que es de 4200, baja 4200 kilonewton milímetro. Luego subimos 3000, al finalizar esta área debo haber subido 3000, o sea, estoy en 4200 y subo 3000, llego a 1200. ¿Y cómo va a llegar? Pues esta línea recta horizontal es una ecuación de orden 0. Al integrarla, aquí me aparece una ecuación de orden 1, que es esta. Y luego me va a encontrar otra área que me dice que tengo que subir otros 1200. ¿Por qué subir? Porque el área es positiva. Está por encima de la línea 0 de la fuerza cortante. Entonces, si estoy en 1200, si estoy en menos 1200, porque esto es negativo obviamente, si estoy en menos 1200 y subo 1200, pues voy a llegar hasta 0, ¿no? Obviamente. Y ahí cierra mi diagrama de momentos flectores. Igual ese diagrama de momentos flectores no lo necesito. ¿Por qué? Porque me están preguntando por el esfuerzo cortante máximo que actúa en la sección transversal AA. Bueno, entonces resulta que en esa sección transversal AA, en esta sección transversal AA, la fuerza cortante vale 6 kilonewtons. Entonces la fuerza cortante en la sección transversal AA vale 6 kilonewtons. Listo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que mirar la sección transversal. Esta es la sección transversal. En esa sección transversal debo ubicar el centroide, ¿sí? Porque a partir del centroide o de la línea centroidal tomo todas las medidas. Listo. Entonces, para eso, para ubicar el centroide, porque no sé a qué altura está, yo sé que el centroide se encuentra por aquí, por toda la mitad, debido a la simetría del cuerpo, pero no sé a qué altura se encuentra. Desconozco esta alturita, esta altura Y barra. Entonces, para ello, pues voy a utilizar la ecuación para ubicar la coordenada en Y del centroide, que se basa en el primer momento con respecto al área, que es la integral de Y por dA, sobre la integral de dA. Pero como voy a dividir la figura en figuras geométricas básicas, se reduce la sumatoria de Y sub I por A sub I sobre la sumatoria de A sub I. Entonces, ¿qué figuras básicas? Pues, a ver, podemos dibujar un rectángulo en azul y otro rectángulo morado o púrpura, que es este de acá. Entonces, todas las medidas las voy a tomar desde la base, desde aquí abajo voy a tomar todas las medidas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer una tablita donde en la primera columna pondré la figura, en la segunda pondré la ubicación del centroide de esa figura, luego el área y finalmente el Y por el área. Mi primera figura es el rectángulo azul. Acá está mi rectángulo azul. El centroide de ese rectángulo se encuentra ubicado en toda la mitad. La base del rectángulo es 50 milímetros. La altura son 20, ¿sí? Todos estos datos están saliendo de acá. El centroide se encuentra ubicado en toda la mitad. Entonces, si la altura es 20, el centroide está ubicado en la mitad, que es 10, ¿sí? Para una sección rectangular. Entonces, la altura Y es 10. El área de ese rectángulo es la base por la altura, 50 por 20. Entonces, esto nos da 1000, obviamente.
Y Y por el área pues nos debe dar 10.000, ¿no? Y por el área es 10 por 1000, pues 10.000. Ahí está. Entonces 20 por 50, 20 por 50, por 10, ahí ya verificamos los datos. Es que no era necesario, pero bueno, igual. Ahora seguimos con el rectángulo verde. Este es el rectángulo verde. Mírelo, acá está. El centroide del rectángulo verde se encuentra en toda la mitad del rectángulo verde. Ese rectángulo púrpura o morado, donde la altura es 70 milímetros y la base son 20 milímetros. Recordemos que todo lo estoy midiendo desde un eje que pasa por la base, desde acá. Entonces necesito ubicar el eje centroidal de ese rectángulo morado o púrpura. Eso se encuentra a esta altura, donde tenemos también esta alturita de acá. Esta altura de acá vale 20, ¿sí? Venga, quitemos esa base 20 y pongámosla por acá arriba para que no tengamos inconvenientes. Y resulta que el centroide está ubicado en la mitad de 70. La mitad de 70 es 35, o sea, acá hay 35. Listo. Por tanto, esta altura, que es el Y del rectángulo morado o púrpura, es 70 más 20. 70 más 20 es esta distancia, ¿sí? 90. 90 menos 35. Listo. 90 menos 35, esto nos da 55. Entonces el Y es 55. El área de este rectángulo, 20 por 70, base por altura, 1400. 1400 por 55 nos da 77.000. Ya podemos realizar nuestra suma. Ya podemos sumar. Vamos a sumar las áreas. Esto nos da 2400. Y vamos a sumar esto. 10.000 más 77.000 nos da 87.000. Ya podemos aplicar esta ecuación. La sumatoria de Y sub I por A sub I es esto, 87.000, sobre el área total de la sección transversal, que es 2.400, y esto es igual a 87.000 dividido 2.400, esto nos da 36.25 milímetros. Ahí está ubicado el centroide de la figura, de toda la figura, ¿sí? Esta Y barra. Esa Y barra vale 36.25. Entonces, vamos a aplicar la ecuación de el esfuerzo cortante. Resulta que la fuerza cortante produce un esfuerzo cortante que es igual a V por Q sobre IB. ¿Donde quién es V? V es la fuerza cortante, que ya sabemos que en la sección transversal A aquí vale 6 kilonewtons. Q es el primer momento con respecto al área cortada hasta llegar a la fibra que yo quiero analizar. ¿Qué fibra deseo analizar? Pues vamos a ver. Resulta que mi cuerpo tiene esta forma. Tiene esta formita de acá. Este es mi cuerpo, donde ese cuerpo tiene ubicado su centroide aquí, a esta altura, una altura de 36.25 milímetros. ¿Y cómo es la variación del esfuerzo a lo largo de este cuerpo? Pues saber, es aplicar esta ecuación. La fuerza cortante es constante, vale 6 kilonewtons, y es el momento de inercia de la sección transversal, es constante, no lo hemos calculado, ahora lo calculamos. B es el espesor, ¿sí? O el ancho de la fibra que yo estoy cortando. En otras palabras, si estoy cortando acá, será este ancho de acá. Aquí tiene este mismo ancho, tiene el mismo ancho que vale 20. Aquí esta fibra también tiene el mismo ancho. Esta fibra tiene un ancho de 50 milímetros. Esta otra fibra también tiene un ancho de 50 milímetros. B es mayor y como está en el denominador, pues hace que se reduzca el esfuerzo cortante. Entonces, la variación del esfuerzo cortante en esta sección transversal
es algo así. Él empieza a incrementar ese esfuerzo cortante, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, se eleva hasta llegar a la fibra centroidal, que es donde voy a encontrar el esfuerzo cortante máximo, y a partir de ahí empieza a bajar, a bajar, a bajar, con el mismo espesor. Pero aquí, cuando llega a las fibras del rectángulo azul, el espesor aumenta. Quiere decir que ese esfuerzo disminuye drásticamente, ya que B es más grande, ¿sí? Y luego sigue bajando, sigue bajando, sigue bajando hasta valer 0. Esta es la variación del esfuerzo cortante en este tipo de secciones transversales, ¿sí? Este diagrama lo que me muestra es la variación de ese esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante máximo va a estar ubicado en el centroide. Entonces, si eso es así, resulta que yo necesito cortar estas fibras así, 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 hasta llegar a donde, a la fibra centroidal, que es la que me interesa. ¿Sí la ven? Quiere decir que yo debo cortar toda esta área hasta la fibra centroidal. O puede ser al revés. Puedo cortar estas fibras. A ver, puedo cortar así, 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 hasta llegar a la fibra centroidal. Pero pues tendría dos figuras geométricas, mientras que aquí solo tengo una. Mire ese rectangulito que hay ahí. Ese rectángulo que hay ahí, ese rectángulo, tiene una base que vale 20 y una altura. ¿Cuánto equivale esa altura? Esa altura es igual a 90 menos 36.25. 90 menos 36.25. Nos queda que la altura de este triángulo, de este rectángulo, es 53.75. ¿Dónde está su centroide? En toda la mitad. Ahí está ese centroide. Listo. Necesito esta distancia. Esa distancia es la mitad de 53.75. Recordemos que todo lo mido desde la fibra centroidal de toda la figura, que pasa justo por la base de este rectángulo, ¿sí? Entonces, es 53.75 partido para 2. Esto nos da 26.875 milímetros. Bueno, ya podemos aplicar Q. Entonces recordemos, Q es el primer momento con respecto al área cortada. Me toca cortar esta área para llegar a la fibra del esfuerzo cortante máximo. Entonces Q es igual a la integral de Y por dA. Primer momento con respecto al área, porque Y está elevado a la 1. Esto se ve reducido a la sumatoria de Y sub I por A sub I, porque lo he dividido en formas geométricas básicas, en realidad en un solo rectángulo, que es esto, que es el rectángulo o las fibras que me toca cortar para llegar a la fibra, ¿sí?, de esfuerzo cortante máximo. Entonces, ¿cuánto vale Y sub I? Y sub I es el centroide de la figura, que en este caso es ese rectángulo amarillo. El centroide está ubicado a esta distancia, medido desde la fibra centroidal de toda la figura, que es 26, esa distancia es 26.875, por el área. El área de un rectángulo es la base por la altura. La base son 20 milímetros y la altura son 53.75. Esto nos da, este primer momento con respecto al área cortada, nos da 26.875 por 20 por 53.75. Esto es igual a 28.890.625 milímetros al cubo. Bueno, y nos queda faltando el momento de inercia con respecto de toda la figura con respecto al eje centroidal, este eje verde. Listo, entonces el momento de inercia de toda la figura con respecto al eje verde es igual al momento de inercia del rectángulo azul. Iniciamos con el azul. Del rectángulo azul con respecto al eje verde de toda la figura, más el momento de inercia del rectángulo
morado o púrpura, momento de inercia del rectángulo morado o púrpura, que es este, con respecto al eje verde, que pasa por acá, más o menos así. ¿Esto qué? Se va a ver reducido a lo siguiente. En ambos casos, para ambos rectángulos, nos toca utilizar el teorema de ejes paralelos. Entonces, yo sé que el momento de inercia de un rectángulo con respecto a su eje centroidal, con respecto a este eje, ese momento de inercia es igual a la base por la altura al cubo sobre 12. Esto lo podemos verificar en tablas. Pero cuando el eje no pasa por el centroide, sino que el eje pasa, qué sé yo, por acá, pues yo ya no tengo la ecuación del momento. Entonces, ¿qué me toca utilizar? Teorema de ejes paralelos. Entonces, el momento de inercia de ese rectángulo con respecto al eje azul, ¿sí? Estamos hablando de este ejemplito, es igual al momento de inercia centroidal de ese rectángulo verde con respecto al eje verde, más el área del rectángulo verde por la distancia entre ejes al cuadrado, donde esa distancia entre ejes al cuadrado es esta. ¿Listo? Entonces, este teorema de ejes paralelos me toca utilizarlo para este rectángulo y para este otro rectángulo. Entonces, vamos a calcular el momento de inercia de cada uno de estos rectángulos. Vamos a iniciar con el rectángulo azul utilizando el teorema de ejes paralelos. Entonces, el momento de inercia del rectángulo azul con respecto al eje verde es igual al momento de inercia centroidal, que es la base por la altura al cubo sobre 12, más el área del rectángulo, que es la base por la altura, por la distancia entre ejes al cuadrado. Listo, entonces dibujemos el rectángulo azul. Aquí está el rectangulito azul. Mírelo, acá está. Por acá está el eje verde a una altura de 36.25 y el eje del rectángulo, el eje centroidal del rectángulo azul es este, que está a una altura de 10. Por tanto, la distancia que hay entre ejes es esta roja, que es 36.25 menos 10. Entonces, reemplazando, tenemos que la base del rectángulo azul es de 50, la altura del rectángulo azul es de 20 al cubo sobre 12 más 50 por 20 por la distancia entre ejes, que es la diferencia de 36.25 menos 10, que esto nos da 26.25 al cuadrado. Muy bien. Quiere decir que este momento de inercia es igual, miremos a ver, a 50 por 20 al cubo sobre 12 más 50 por 20 por 26.25. Esto nos faltó elevarlo al cuadrado, ¿no? El 26.25 al cuadrado. Esto nos da 722.395.83 periódico milímetros a la 4. Vamos ahora a determinar el momento de inercia del rectángulo morado o púrpura con respecto al eje verde. Nos toca utilizar teorema de ejes paralelos de nuevo. Entonces vamos a sacarlo de acá. Aquí está el rectángulo morado púrpura. Resulta que su centroide está ubicado en toda la mitad, por aquí.
aquí está su eje centroidal, que se encuentra a una altura, miremos a ver, esta de acá, esa altura de ahí es 55, ya lo anotamos ahí, 55 milímetros. Entonces la distancia que hay entre ejes es esta, 55 menos 36.25. Esto nos da 18.75 milímetros, la distancia entre ejes. La necesito porque voy a utilizar el teorema de ejes paralelos, este de acá. Entonces esto es igual al momento de inercia centroidal, que es base por altura al cubo sobre 12, más el área, que es la base por la altura, base por altura, por la distancia entre ejes al cuadrado. Reemplazando, tenemos lo siguiente: base del rectángulo morado o púrpura, 20 milímetros, altura, 70 milímetros, sobre 12. ¿Sí? Recuerden que esos datos salieron de acá, del enunciado. Al cubo más la base, que es 20, por la altura, que es 70, por la distancia entre ejes, que es 18.75, al cuadrado. Abrimos la calculadora y miremos a ver cuánto nos da esto. 20 por 70 al cubo sobre 12 más 20 por 70 por 18.75 al cuadrado. Esto nos da un momento de inercia que de 1.063.854.16 periódico, milímetros a la 4. Entonces el momento de inercia total del cuerpo es igual a 722.395.83 periódico, que es esto de acá, más el momento de inercia del rectángulo morado, que es 1.063.854.16 periódico. Esto nos da un momento de inercia total que es igual a esto más esto, que es 1.786.250 milímetros a la 4. Listo, ya tenemos el momento de inercia. Ya podemos reemplazar en esta ecuación. Tenemos la fuerza cortante. La fuerza cortante salió del diagrama de fuerzas cortantes. Eso nos dio 6 kilonewtons. 6 por 10 a la 3 para dejarlo en newtons. ¿Por qué en newtons? Porque por lo general los esfuerzos en el sistema internacional se dan en megapascales. Y un megapascal es igual a un newton por milímetro al cuadrado. Por Q, ya Q lo tenemos calculado, 28.890.625. Sobre el momento de inercia, lo acabamos de determinar, 1.786.250. Por B, B es el ancho de la fibra. Recuerden que voy a calcular el esfuerzo cortante máximo. El ancho de la fibra es esto. ¿Sí? Ese ancho vale 20 milímetros por 20. Miremos las unidades. Aquí tenemos estos kilonewtons, los pasamos a newtons. Esto de acá está en milímetros al cubo, que es el primer momento con respecto al área. Este está en milímetros a la 4, que es el momento de inercia. Y el espesor está en milímetros. Entonces, milímetros al cubo se va con 3 de acá y me queda newton por milímetro cuadrado, que son megapascales. Entonces vamos a determinar ese esfuerzo cortante máximo, donde ese esfuerzo cortante máximo es 6 exponente 3 por 28.890 dividido 1.786.000 por 20. Esto nos da un esfuerzo de 4.852 megapascales. Ese es el esfuerzo cortante máximo producido por la fuerza cortante en la sección transversal AA en esta viga de emboladizo. Eso es todo el ejercicio.